Dios me lo bendiga nuevamente. Nos conectamos otra vez porque habíamos tenido problemas con el internet. Entonces nos volvemos a conectar. Que dije al principio que hoy celebramos el Día del Padre. Es el día donde se celebra a los hombres, a los sacerdotes del hogar, dándole la gracia y dándole la fortaleza para que ellos continúen criando y guiando a todos los hijos que están grandes y pequeños. Amén. Ponemos este servicio en manos de Dios y le pedimos al Señor que nos dé dirección, le pedimos al Señor que nos fortalezca y le pedimos al Señor que nos bendiga y que sobre todas las cosas nos dé sabiduría para entender el mensaje que nos envía en nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser un padre? El mejor ejemplo de cómo debe ser un padre lo tenemos en Dios. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Creador? Vemos que Él, todas las cosas que Él hace, el trabajo que hace con toda la humanidad, aunque la humanidad es insensata. Amén. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Por qué nos crió y por qué nos protege? Y nos protege con amor sin condición. Él ama a todos sus hijos sin condición. Él ama a toda la humanidad sin condición alguna. De hecho, Él envió a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para dar a nosotros un regalo, un regalo que es inmerecido, un regalo que Él nos dio, que es la salvación y la vida eterna. Él nos dio a través de su Hijo. Ese amor lo demostró en un gesto tan grande y tan bello que Dios, nuestro Dios creador, nos dio con un gesto tan grande y bello que Él nos ha dado a nosotros con amor, para que nosotros tengamos vida eterna. Pero tenemos que arrepentirnos para poder tener la vida eterna. Amén. Aunque como humanos somos imperfectos, debemos procurar seguir el ejemplo de nuestro Creador en todo ámbito de nuestra vida. Y eso incluye la paternidad. La paternidad. Hay ahorita muchos niños que están en la calle que no tienen padre. Tanto la madre como el padre son las personas más importantes de la vida de un niño, porque ellos se dispusieron a traer un niño al mundo. Y si así lo hicieron, tenían que tomar la responsabilidad de criarlo y cuidarlo y educarlo. Así lo dice la Escritura y lo dice la palabra. Eso lo hace un buen padre. Amén. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de parte de Dios. Los hijos es un regalo de Dios y es la recompensa de parte de Dios. Amén. El Salmo 127 nos habla precisamente del Padre. Amén. Entonces decimos que el Salmo 127, vamos a buscarlo aquí rapiditamente. Amén. Dios es un Dios que está en todo y para todo. Dios es el que nos procura a todos tener esa bendición y estar al lado del Padre Creador que Él nos hizo y nos crió. Salmo 127, 3 dice así: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre de una recompensa. Los hijos son la herencia del Señor. O sea, las generaciones que se están levantando ahorita es una herencia de parte de Dios. Amén. Y es el fruto del vientre, son una recompensa. Todo vientre fértil sabe que va a tener recompensa porque va a traer hombres y mujeres al mundo. Amén. En esto tenemos que nosotros tener mucha atención. Tenemos que ver cómo criamos a nuestros hijos y cómo lo estamos criando y qué le estamos dando. Amén. Dice Mateo 25, versículo del 14 al 30, nos dice: amén. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que emprendió un viaje como a su siervo y le encargó a sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000, cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000
fue enseguida y negoció con ella y ganó 5,000. Ese es un padre que hace diligencia. Amén. Y dice también, asimismo, el que recibió 2,000 ganó otros 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor en aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me entregó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Fíjense que él fue diligente en hacer las cosas. Amén. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven y comparte la felicidad de tu señor. Luego, también el que recibió 2,000 monedas, Señor, informó, Señor, usted me entregó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo en mucho. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Fíjense que fueron, son personas, son hombres que eran responsables y hacían producir lo que recibían en sus manos. Así tenemos que ser los padres, nosotros los padres con nuestros hijos, ser responsables con ellos para ser un buen padre, educarlo y darle consejo en el momento que se amerita. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no has esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que usted me dio, lo suyo. Mire, pues, pero el Señor le contestó, siervo malo y perezoso. O sea, hay padres así que son malos y perezosos, que no trabajan y que creen que los hijos tienen y ponen los hijos a trabajar para ellos. Pues ese es un mal padre. Ese es un padre que no le da lugar al hijo. Amén. Así que usted sabía que cosecho donde no siembro y recojo donde no es esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désela quítesela al que tiene las 10,000, porque a todo lo que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará también. Ese siervo inútil, échelo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto, reñir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor siempre está viendo y escudriñando los corazones, a ver qué padre se compara con esta parábola. Porque hay muchos padres que ponen a los hijos a trabajar, nuevamente lo digo. Hay muchos padres que no se interesan por el hijo que le viene o por el hijo que tiene. Tiene como un corral en su casa. Padre, la mujer, y ahí lo tiene, ahí va. Y entonces la mujer es la que tiene que hacer el papel de padre y madre. Esos son los malos padres. Y el Señor dice que el padre tiene que educar a su hijo, tiene que ser responsable, fortalecerle en todos sus caminos y ver que nada le falte. ¿Para qué? Para que el día de mañana ese que está criando él también sea un buen padre, viéndole el ejemplo de su propio padre. Amén. Por eso decimos, en donde los hombres que recibieron cierta cantidad se le pidió que rindieran cuenta de lo que habían hecho con el dinero recibido. De igual forma, ante Dios somos responsables por las funciones que cumplimos en la vida, incluso por la paternidad. En la vida tenemos muchas aflicciones, tenemos muchos problemas y muchas dificultades, pero el Señor siempre nos da la capacidad a nosotros para resolver y afrontar a los padres, que los padres afrenten
en sus hogares y salgan a ganar el pan diario con el sudor de su frente, el Señor los capacita para hacer eso. Y el Señor nunca los desampara. Por eso tenemos que ser y decirles a nuestros esposos que deben ser mejores padres con sus hijos, así sean grandes ya, así sean grandes o pequeños, tenemos que ser ejemplo para que ellos cumplan ese rol en sus hijos, en las generaciones futuras, porque si nosotros como pastores y padres espirituales recibimos dirección de Dios para dar un consejo o para ayudar a uno de nuestros hijos espirituales, así somos nosotros en nuestros hogares. Y nos sentamos con nuestros hijos, hablamos con ellos, a pesar de las dificultades y de las actitudes que tengan cada uno de ellos, nosotros siempre tenemos que ser amplios, tenemos que ser elásticos y sobre todas las cosas tenemos que tener inteligencia para cada palabra que le demos a nuestros hijos, porque al final ellos se confunden o lo tomen a mal. Muchas veces le decimos a nuestros hijos que ese no es el camino que le corresponde, pero ellos como están en el mundo, quieren comerse al mundo y quieren tentar en el mundo. Y a lo que tientan con el mundo se dan cuenta que no era lo que ellos mismos pensaban y se estrellan. Entonces ahí es donde viene, donde está papá y mamá, y ahí es donde nosotros entramos con nuestro rol de padres para que ellos sean mejores hijos y para guiarlos y para dar dirección para que ellos no se extravíen. Amén. Entonces dice la Biblia, nos enseña cómo debe ser un buen padre. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Debes prometerte con todo tu ser, cumplir con cada uno de estos mandatos que hoy Dios te entrega. ¿Qué es lo que Dios te está entregando? Ama a tu Dios, lo dice. Ama a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Comprométete con todo tu ser. Tenemos que comprometernos con todo nuestro ser cuando tenemos hijos y criarlos y llevarlos por el buen camino. Es una obligación y es un compromiso real y verdadero que se evidencia todos los días, porque todos los días en los hogares se evidencia de que hay un padre responsable. Cuando el padre quiere ser responsable, guía, y cuando el padre no quiere ser responsable, se desvía. Y así como se desvía, bien sea en la drogadicción, en el alcohol, en ser mujeriego, en hacer cosas indebidas, así mismo se desvía sus hijos. Amén. Así mismo se desvía sus hijos. Entonces, en cumplir todos estos mandatos que hay que entregar, que hay que protegerlos y tenemos que entregarlos. ¿Cómo lo hacemos? Repitiéndoselo a sus hijos una y otra vez. ¿Cómo? Tienes que amar a tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu ser. Tienes que amar al Padre. Tienes que amar a tus hijos. Así como amas a Dios, también tienes que amar a tus hijos. Tienes que guiarlos por caminos que son caminos tenebrosos, que son caminos oscuros, pero Dios siempre está ahí para darte la guía, para ser tu guía. No eres ciego, Dios te guía. Dios te da sabiduría, te da entendimiento para que tú puedas levantar a tus hijos, para que tú le puedas dar dirección a tus hijos y lo puedas educar. Amén. Esto nos lo dice a nosotros, repitiéndoselo a nuestros hijos todos los días, una y otra vez. Hablar de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, háblale de Dios, háblale de cuánto te ama Dios y cuánto lo ama Dios a Él. Háblale de que Él es un Dios amoroso, misericordioso, es un Dios bondadoso y un Dios que lleno de gracia, que Él nos llena de su gracia todos los días. Es un Dios que nos proporciona el aire, es un Dios que nos proporcionó la tierra para trabajarla y ganarnos el pan todos los días, el pan diario. Ese es el Dios que nosotros alabamos, ese es el Dios que nosotros creemos que es un Dios sobrenatural y que Él lo puede todo y lo sabe todo. Dios es un Dios infinito, Dios es un Dios grande y Él está a la puerta de todo. Él quiere de que nosotros seamos perfectos o lleguemos a la perfección, porque el único perfecto es nuestro Señor. Él es el único perfecto. Por eso debemos nosotros tener siempre presente y inculcarle a nuestros hijos que tienen que buscar de Dios, que tienen que amar a Dios,
que tienen que armarlo con toda su alma, con toda su fuerza y con todo su ser. Ese es el primer mandamiento que nos da el Señor a nosotros para los padres, para nosotros los padres, porque es importante que tengamos eso en presente, repitiéndole todos los días, a levantarnos, a acostarnos. En el camino, si vamos a salir con ellos, hablemosle. Así sea un pedacito, tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios te cuida, tú sabes que Dios te guarda en todos tus caminos. Tú sabes que cuando los hijos salen de la casa y piden bendición, esa bendición va llena de fortaleza, de protección. Eso es para que ustedes vean. Hay muchos muchachos que ni siquiera salen de su casa y ni siquiera le piden la bendición a sus padres. Pues les digo una cosa, cuando la bendición no está con el hijo está al acecho, está para que el Señor lo devore, para que el enemigo lo devore. Entonces, cuando la bendición del Padre está en el Hijo, viene bendición, viene abundancia, viene protección y viene mucho cuidado y le guía en todo momento porque no se aparta de él. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Deuteronomio 6, del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Qué poderosa palabra. Nos da desde el principio, porque este es un libro que está incluido entre los 5 Pentateucos, los primeros libros que el Señor le dio a Moisés cuando estuvo en el desierto. Deuteronomio, o sea, nos dejó ese legado y que anteriormente se está cumpliendo ahora en el Nuevo Testamento, y que Jesús cuando vino también lo dijo, que amarás y honrarás a tu padre, honra y ama a tus padres. Lo dijo Jesús en pocas palabras. Esta palabra que nos da el Señor en Deuteronomio 5, del 6 al 7, en Deuteronomio 6, del 5 al 7, nos las da y solamente se reduce en 2. Ama a tu padre, honra a tu padre. Eso nos lo da el Señor. Esta palabra fue solamente, no se cambió, sino que se puso más, se redujo, para que nosotros sepamos que es uno de los 10 mandamientos. Ama a tu padre y honra a tu madre y a tu padre. Amén. Un buen padre sabe que su primer ministerio es su familia. ¿Cuál es el primer ministerio que le entrega el Señor, el Padre Creador, a sus hijos? Es el ministerio de ser padre. Y como es como una cadena que se lleva y se lleva. Nosotros fuimos hijos, también ahora somos padres. Y nuestros hijos también son padres ahora, y también los hijos de sus hijos también van a ser padres. Por eso tenemos que ser buenos ejemplos para ellos. Por eso tenemos que dar que ellos no se desvíen por los cuestionamientos de nosotros, por las malas actitudes de nosotros los padres, o por el mal camino que hemos tomado nosotros los padres. Nosotros tenemos que ser ejemplo para cada hijo que tenga, sea pequeño, sea grande, sea adulto o sea adolescente. Tenemos que ser ejemplo para ellos. Estar ahí en los momentos más difíciles, estar ahí en el momento de enfermedad, estar ahí en el momento de crisis, estar con ellos, dándole protección, dándole seguridad y diciéndole tú puedes alcanzar metas que yo no alcancé, pero tú las puedes alcanzar. Hay padres que no han podido alcanzar metas, pero tienen la esperanza de que sus hijos puedan alcanzar las metas que no pudimos alcanzar. Por eso hay que guiar a nuestros hijos por el buen camino. Amén. Entonces, dice también que por eso nos acerca a Dios, no solo para crecer espiritualmente a nivel individual, sino también porque sabe que necesitamos de la ayuda del Señor para ser un buen padre para sus hijos, para criarlo, para levantarlo. Tenemos que ser buenos padres. Hay familias disfuncionales que aún siendo disfuncionales deben de tratar de que funcione con el padre, porque el padre es la cabeza del hogar y al primero que se le va a pedir cuenta por cada hogar es al padre, porque es el sacerdote que el Señor ha puesto en ese hogar. Amén.
Un buen padre debe enseñar a sus hijos tener una comunicación con Dios, de decirle, Dios existe, Dios es real y verdadero. Darles la enseñanza de los antiguos, decirle, hablar de las familias antiguas, de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos son los primeros protagonistas de la llenura del mundo. Por eso que la palabra se extendió y la sangre se ligó, y si también se ligó, las tribus se ligaron también. A través de su propio ejemplo, ¿cómo le va a decir? Dígale que oren o hagan lo mismo ustedes delante de ellos, para que ellos vean cómo usted ora. Los chiquitos de la casa siempre son unas esponjas que absorben todo. A ellos ponerlos, ustedes oren para que ellos los vean y pónganlos junto con ustedes a orar, para que ustedes vean que ese que se está levantando va a ir por el buen camino. Yo sé que hay muchas madres ahorita, muchos padres que dicen, pero es que yo hice todo eso y mi hijo agarró el mal camino. Mire, el padre que fundó la palabra, que dio la palabra en los hogares, en la familia, es el mismo de hoy y de siempre, que es el Padre Celestial. Y a nosotros Él nos da la cobertura. Y cuando tu hijo está bajo la palabra de Él, ese hijo puede ser que en el momento Él agarre un desvío, pero Él vuelve al redil, porque está en la promesa de Dios. Está en la promesa de Dios, está bajo la cobertura de Dios. Por eso tenemos que entender que si nuestros hijos agarran un mal camino o cometen un error, no condenarlo ni señalarlo, sino ayudarlo a que él salga de eso. Yo sé que ahorita hay madres y padres que están preocupados por sus hijos porque están perdidos en la drogadicción, están perdidos en la prostitución. Niñas de 13, 14 años que ya están prostituyéndose. ¿Por qué? Para llevar el pan al hogar, teniendo unos padres dentro de su hogar. A esos padres Dios les va a dar un sacudión para que ellos puedan apreciar el regalo que Él les dio. Porque el regalo, los hijos son un regalo que viene de parte de Dios. No todo el mundo tiene hijos. Hay mujeres que no pueden tener hijos, que desean tener hijos. Hay padres que desean ser padres, pero no lo son. ¿Ya? Entonces, solamente pongo este ejemplo para que nosotros los padres que tenemos hijos, adultos, que tenemos hijos, adolescentes y niños, seamos mejores personas y seamos mejores padres para ellos. No lo culpemos ni lo señalemos, sino simplemente corrijamos, pero corrijamos con la palabra de Dios. Amén. Un buen padre debe enseñar a sus hijos a tener una comunicación con Dios a través de su propio ejemplo. Como le dice, tienes que orar tú mismo o ver a nosotros mismos orar. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el rol principal que tenemos nosotros, el rol principal que tienen los padres. Nosotros tenemos que trabajar, o el padre tiene que trabajar, salir a la calle, a trabajar, a ganarse el pan diario, pero también tiene que fundarle al hijo. No solamente educarlo, darle educación universitaria, educación intelectual, no solamente, sino darle a conocer el trabajo, darle a conocer la importancia que tiene el trabajo para aquella persona o para aquel hijo. Tiene que ver la importancia del trabajo. Es importante que el padre le enseñe al hijo a trabajar y a ganarse el pan, no cómodamente, pero a ganarse el pan sin hacerle mal a nadie. Eso es lo que nos indica, sin perjudicar a nadie, simplemente hacer y buscar del Señor y guiarnos por esa guía, por esa gran guía que Dios nos enseñó, cómo debemos de ser unos padres. Mira, la Biblia está lleno de pasajes y está llena de versículos de cómo nosotros podemos cambiar a nuestros hijos. La madre cumple un rol muy importante dentro de la familia porque es la que se aboca a que los hijos vayan a la escuela, a los liceos, a la universidad, pero el padre cumple el rol principal. ¿De qué? De llevar el alimento,
de educarlo, de pagarle la educación, de darle la vestimenta. El padre también cumple un rol muy importante, de sentarse y darle un buen consejo, no de destruir a sus hijos con la boca, de decirle tú no sirves, porque cuando el padre le dice a un hijo tú no sirves, le estás diciendo, le estás tirando maldición, y eso no es lo que queremos. Queremos que el padre se siente con su hijo y le dé buenos consejos y le diga, este es el camino, porque si Dios me dio todo esto aquí, a mí, a ti también te dará al doble. No ve la parábola de los deudores, de lo que hizo el dueño, que le dio los 5,000, los 2,000 y los 1,000. Ahí se ve la parábola, donde ¿qué? De que no importa lo que usted haga, multiplique. Si usted multiplica, su hijo también va a multiplicar al doble. Pero si tenemos un hijo vago dentro del hogar, quiere decir de que hemos fallado como padres. Si nuestros hijos se desvían por alguna situación dentro del hogar y no acudimos y no corregimos a tiempo, quiere decir que somos también responsables de que esa criatura, de que ese niño o esa muchacha se pierda. No podemos hacer eso. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que rescatar a las futuras generaciones, porque la palabra dice que las futuras generaciones son las que están encabezando el ejército de Cristo. Las futuras generaciones son las que encabezan el ejército de Cristo. Fíjense esto, nuestros hijos son los que van a enfrentar a un enemigo tan gigantesco como lo es Satanás. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Con la espada de Jericó y con el escudo para apagar los dardos del enemigo. Amén. Dice también que el rol del padre incluye la educación, aunque por lo general es la mamá quien está más involucrada en la educación de los hijos. Hoy hay estudios que han probado que la presencia paternal tiene un gran impacto en el desarrollo mental y emocional de un niño. Tiene un impacto grande, porque esa es la figura que el niño ve y el niño se desarrolla mejor y tiene mejor mentalidad cuando él ve la figura paterna, porque su hijo no puede estar ni lejos del padre ni el padre lejos del hijo. El hijo es la continuidad del padre. El hijo es la continuidad del apellido del padre que se extienda a lo largo. Por eso es muy importante que a los padres que están ahorita recién siendo padres, que tienen niños pequeños, usted es importante en la vida de su hijo. Usted es importante porque él va creciendo y lo va viendo a usted. Y los ejemplos de usted, él los va a tomar. Así que debemos buscar la dirección de parte de Dios y buscar a esos hijos que están regados y traerlos al redil, traerlos a nuestro hogar, para que a raíz de ahí usted empiece a educarlo, a darle y a enseñarle y a darle consejo y a hablarle con corrección para que él se pueda guiar en un buen camino. Yo veo padres ahorita que tienen sus hijos y que sufren porque están lejos, pero Dios te dice a ti y a todos los padres, porque hay muchos inmigrantes que también aún así han perdido sus hijos en esa travesía. El Señor le dice que Él va a reunir a toda la familia. No sé si será en este mundo o será en el que viene, en el que vamos a pasar, pero sí lo va a hacer. Amén. Por eso tenemos que tener esa visión y tenemos que tener esa seguridad que nos da el Señor a nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que estén seguros, a vivir seguros. La palabra dice que Dios es lo que nos da seguridad y tenemos que buscar esa seguridad en Dios, pero primero tiene que empezar en nuestro corazón. Amén. Dice Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced y Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Fíjense ese versículo tan hermoso que nos da el Señor a nosotros a través de la Escritura.
Un hombre muestra cómo debe ser un buen padre. Es ejemplo para sus hijos. Un buen padre no es perfecto, pero sí da ejemplo. Sí da ejemplo. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Fíjense eso. No hacerlos enojar, hacerlos ir a la ira para que ellos pequen, porque si nuestros hijos, por cualquier circunstancia, no sabemos corregir a nuestros hijos, ellos pueden pecar y eso cae en nosotros como padres. Amén. El padre tiene a Dios en su corazón, es una nueva criatura. Todo padre que tiene a Dios en su corazón es una nueva criatura. Por eso nosotros somos hijos de Dios, porque somos nuevas criaturas. Y así como nosotros somos hijos de Dios, nuestros hijos también son hijos de Dios porque están bajo la promesa y somos nosotros los que tenemos que seguirlos guiando. Así sean ya mayores, adolescentes, niños, tenemos que guiarlos, tenemos que darles consejos, tenemos que apoyarlos en las decisiones. Tenemos que apoyarlos en la educación, tenemos que apoyarlos en la vestimenta, tenemos que sentarnos y darle amor, pasar tiempo con sus hijos, pasar tiempo de calidad con sus hijos, de ir a un parque, a ir a una playa, sentarse con sus hijos, dialogar con sus hijos, compartir con sus hijos. Tenemos que compartir y pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Primero de Timoteo 5:8 para finalizar. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un buen padre sabe proveer, así como el Señor nos provee todos los días nuestro pan diario, provee trabajo, provee solución, nos da la salud, nos sana, nos libera. Un buen padre tiene que saber proveer y seguir el ejemplo que el Señor nos ha dado. Un buen padre tiene que proveer para su familia, no solo en cuestiones financieras, sino también en educación y amar, demostrarle ese amor. No decir, no, yo te amo, yo te quiero. Sí, demuestre ese amor con afecto. Tiene que ser afectuoso a sus hijos. A mí me gusta en ocasiones cuando tengo la oportunidad de abrazar a mis hijos o de besarlo o de tocarlo. Me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí estoy demostrando lo que yo siento por ellos. Aunque no soy una persona demostrativa, pero sí siento el amor grande que Dios me ha dado a mí, también se lo he dado a ellos. Por eso tenemos que educarlo y darle amor. Esta responsabilidad paternal es legada y se le ha dado y se ha dejado en manos de los hijos, que hagan lo mismo con su descendencia. El legado del padre se pasa al hijo, el hijo se le pasa a la descendencia y así sucesivamente es una cadena. Esta es la palabra que el Señor me entregó para dársela hoy a los padres que están hoy en su día. A todos muchas felicitaciones y bendiciones y que el Señor les provee y los guíe para que ustedes puedan alcanzar todas las metas, porque todos estamos metidos en el plan de Dios y las promesas de Dios se van a cumplir en cada uno de nosotros. Dios me los bendiga y me lo guarde. Hasta el próximo domingo.